Ella se lo diagnosticó por un video de TikTok. Pero no le vas tirando a la persona así como que sí, tienes depresión con ansiedad mixta y luego también tienes un poco de muy Vas a denso tener un porque diagnóstico devastador. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Déjame Pensarlo, el podcast. Yo soy Javier. Y yo soy Natalia y les damos esta cordial bienvenida a nuestro primer episodio. Hoy tenemos un tema... ¡Ay, sí, aplausos! Hoy tenemos un tema súper chévere para abrir esta, digamos, primera temporada. Este va a ser un podcast, como ya les hemos venido contando en redes sociales, sobre opiniones en psicología. Javi y yo somos psicólogos, ya les vamos a contar un poquito más de nosotros. Y la idea es que, bueno, comencemos por lo alto, ¿cierto? Creo que el tema hoy es... Está muy interesante porque es un tema que lo vemos todos los días, todos lo hemos experimentado en algún momento. Y si alguna vez has sido estudiante de psicología o eres un colega, segurito te pasó mientras estabas estudiando la carrera. Entonces vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, es un tema de mucha actualidad. Y quiero complementar a Nati diciendo eso, que no solamente vamos a hablar de psicología, también vamos a hablar de actualidad y vamos a añadirle esa perspectiva psicológica a lo que sucede pues, a nuestro alrededor. Exacto, esa es la idea y el objetivo principal de nuestro podcast, empezar a difundir un poco más de forma amena, de forma rápida, con cápsulas que ustedes se puedan llevar para que conozcan más sobre la ciencia de la psicología, que sí, como por ahí lo sabemos, mucha gente nos trata de, bueno, todos somos psicólogos porque todos somos seres humanos, pero realmente, ¿qué tenemos nosotros para aportar y para decir? Entonces, Javi y yo nos hemos autoproclamado como los mensajeros. Nadie nos ha pedido. Nadie nos los ha pedido, pero aquí está. Estamos para ustedes. Exacto. Y no solamente queremos conversar, queremos también transmitir nuestras propias opiniones, pero también vamos a hablar de hechos, vamos a hablar de evidencias, porque lo que la gente tiene que saber de la psicología es que nosotros partimos de las evidencias. Nosotros hacemos afirmaciones basándonos en la evidencia científica que la ciencia psicológica nos provee y queremos que todos conozcan esto. Exacto. Me agarro de eso último que dice Javi porque gracias, y el tema que vamos a tocar hoy viene muy de la mano de eso. Gracias a la difusión que se le ha dado a la psicología en redes sociales, yo incluyéndome, tú incluyéndote también con tu proyecto de redes sociales, nosotros hemos sido aquellas personas que han mostrado contenido psicológico de una forma más digerible. Y eso nos ha llevado un poco a los llamados autodiagnósticos o lo que, como hemos llamado este episodio, las redes sociales y el problema de los autodiagnósticos. Entonces, quiero comenzar aclarando que nosotros también hemos sido esas personas, pero hoy queremos mostrarles, aparte de todo lo que hemos leído y todo lo que conocemos, cuál es la problemática de difundir esta información que en algunos momentos yo me he encontrado con unos TikToks súper duros de ver, que puede parecer fácil y accesible para la gente, pero termina siendo bastante delicada. Y por otro lado, me gustaría también rematar y que rematáramos al final con un poco de, bueno, ¿y cuáles son los beneficios de esta difusión que se le ha dado a la psicología en redes sociales? Exacto, amiga, porque es que no todo es ni blanco ni negro. Hay grises, hay matices en la mitad. Entonces queremos es desglosar un poco cuáles son las ventajas, pero también las desventajas de que las redes sociales sean una plataforma de difusión tan amplia y tan desregulada en algún sentido. Es decir, cualquier persona que abre una cuenta puede publicar algo y una persona incauta pues puede creerse lo que está publicando. Entonces la idea es mirar que esos beneficios, pero también esas desventajas o esas, digamos, esas acciones que pueden al final hacerle daño a las personas. Exacto. Yo quiero de pronto comenzar con una anécdota, porque como les decíamos, la idea de este podcast es que sea un poco más fresco y que no sea una cosa así como ladrilluda, hablando solo de teoría. Entonces les voy a contar una anécdota que me pasó hace muy poquito. Yo ahora mismo estoy viviendo en Holanda y pues en el trabajo un día estaba con una chica que me ha caído súper bien, conectamos muchísimo.
Y entonces estábamos haciendo como una actividad de, como contar unas cosas que hay que hacer antes de cerrar. Entonces ella me decía y que, ay, my HD, ¿cómo es que se dice en inglés TDAH? ADHD brain, no sé qué cosa. ADHD. Y yo como que, ¿ah? Entonces ella me decía, ah, no, sí, lo que pasa es que yo tengo TDAH. Y yo, y yo de una le dije, yo le dije, ay, te lo ¿hace cuánto te lo diagnosticaron? No sé qué, qué. No, yo lo vi en TikTok. Y yo dije, ah, ya. Yo dije, ah, ya. Sí, o sea, es que literal cumplo todas las características, no sé qué. Y yo quedé como que, sí, tal cual. Uh-huh. Y creo que sobre todo ese diagnóstico en particular es de los más difundidos ahora últimamente. Uno es súper complejo de diagnosticar, o sea, yo creo que, por ejemplo, yo no estaría en capacidad de hacerlo. Y un neuropsicólogo también necesita otros opiniones de psiquiatría, de terapia ocupacional. Terapia ocupacional, por supuesto. Exacto, y ella se había diagnosticado, la tipa, o sea, es que la tipa me dijo que, ay, mi cerebro TDAH, o sea, ella se lo diagnosticó por un video de TikTok. Entonces, y eso es más común de lo que parece. Sí, yo te digo que ese día quedé que, ya, yo no soy como muy de, oye, pero obviamente no le iba a decir nada, pero sí quedé, ey, esto se está saliendo de control. Claro, alerta. Y te quiero dar otra perspectiva, que no es propiamente de las redes sociales, pero sé que muchos colegas y muchos estudiantes de psicología que nos pueden estar escuchando, tal vez puede resonar con ellos. No sé si te pasó, pero cuando estábamos estudiando en la carrera y empezamos a ver temáticas clínicas, por ejemplo, en el curso de psicopatología. Psicopatología es que lo tenía aquí. Empezamos a leer los criterios clínicos de los trastornos mentales y de los trastornos de personalidad. Y uno decía, espérate. Lo tengo. ¿Será que yo tengo? Anda, ¿será que soy límite? Anda, ¿será que...? Sí, uno lo tenía todo. Claro, y como que check, hasta que empiezas a profundizar y el profesor te empieza a explicar como que, ojo, esto no es una lista de chequeo y ya está. Hay que entrar a evaluar un montón de elementos contextuales, historia de desarrollo. Nada sucede en el vacío, las personas están en un contexto. Hay un montón de sintomatologías que además no están contempladas en los libros de diagnóstico, sea el CIE-10, sea el DSM-5. Entonces, eso mismo es lo que pasa en las redes sociales. Hay, por un lado, una muy buena difusión de mental health awareness. Sí, de acuerdísimo. Creo que eso ha sido lo positivo. Exacto. El tema es como que quien publica a veces se le olvida que la otra persona no tiene todo el background de conocimientos para poder recibir esa información como debe, decían, con un criterio, ¿no? Entonces siempre deberíamos hacer un disclaimer cuando publicamos en redes sociales como que, ojo, estos son algunos de los síntomas, sin embargo, ve y consulta con un profesional. Es que a veces se nos olvida eso. Darle la palabra al que sabe. Y te digo una cosa, Javi, ahora yo estudiando acá me empecé a dar cuenta y una de las cosas que nos estaban dando en el último semestre de la maestría, yo hice una maestría en clínica aquí en Holanda y ellos son muy de todo basado en evidencia. Y la tendencia, o sea, es que si la gente supiera que la tendencia en psicología clínica ahora es no tener diagnósticos. Es no trabajar desde el diagnóstico, sino que trabajar desde la sintomatología y desde la, digamos, desde empezar a mirar el conjunto de problemáticas del ser humano, y eso se llama enfoque tras diagnóstico. Entonces, allá es que estamos yendo. Es una nueva tendencia que es, hey, quítale la etiqueta a la persona, porque entonces la persona... Claro, a mí también eso, pum, explotó mi cabeza porque uno, es más, yo ni siquiera di psicopatología en la maestría. En una maestría en clínica nosotros no dimos psicopatología. Que eso yo creo que Javi es más experto que yo en ese sentido de la academia, de la educación, sí, cómo se debería, con todo el tema curricular. De la estructuración de los currículos, claro. Exacto. Y aquí te hago una pregunta. Amigo, ¿tú cómo ves eso de que nosotros aprendamos la psicología y que creo que eso es lo que ha llevado a ese hambre que tenemos de ponerle los diagnósticos a todo, desde la patologización de las conductas, de los comportamientos, y no desde, hey, esto es un cúmulo de cosas
hay un poco de esto, hay un poco de lo otro, entiendo esto, veo que lo soporta y establezco el tratamiento a partir de ahí. Claro, eso es de la corriente en la que yo trabajo. Pero para allá es que siento que estamos yendo. Sí, y deberíamos ir. De hecho, te quería preguntar porque tengo entendido, si no estoy mal, no sé si tienes conocimientos, que en el Reino Unido trabajan muchísimo ese enfoque en el que no se requieren los diagnósticos, transdiagnósticos, sí. Exacto. En Europa en general. Excelente, a mí me parece excelente y justamente allá iba con el tema de la formación de los profesionales en psicología y sobre todo en el nivel de posgrado, porque siento que es una pregunta que es muy actual. Es decir, el enfoque que aún manejamos en Latinoamérica todavía parte de ese enfoque médico de la enfermedad, ¿bien? Ay, y sí. deberíamos es trascender, pasar a otro enfoque, como por ejemplo el que manejan en Europa del transdiagnóstico, o como estamos planteando también en otros sitios, por ejemplo en donde yo trabajo, el tema de mirar la psicología y la formación del psicólogo desde la promoción del bienestar, ¿bien? No es de la enfermedad. Yo te lo he dicho antes en conversaciones previas, pero tengo un colega que dice, y lo ha dicho varias veces en varios escenarios públicos, de que la psicología es como una profesión buitre. Así le dice, una profesión buitre porque es como que vive de la muerte, como que él vive de la enfermedad. Oye, total, entonces, no lo había... Es como que la gente metáfora. esté, sí, como que la gente esté en el drama, es lo que nos da de comer. Es lo que nos da de comer, exactamente. Y esa es la visión tradicional desde la enfermedad, de la patología. Y es una muy buena analogía para explicarlo. Pero ¿por qué lo dice él? Lo dice es porque justamente queremos pasar a otra visión, a otro modelo, a otro enfoque, en el que los psicólogos, sí, tenemos que conocer de las enfermedades mentales, porque existen, bien, pero nuestras acciones deben ir más encaminadas a promover estilos de vida saludables, promover hábitos que al final nos lleven a estar en bienestar integral, como concepto integral. De acuerdo. Y mira que ahora tampoco quiero dejar la idea, bueno, sé que nos falta mucho tiempo por discutir, no es que esté cerrando, pero quiero enseguida adelantarme. Cuando yo recibí esta información, enseguida lo que se me vino a la cabeza, porque fui educada en ese modelo buítrico, como se diga, ese enfoque del buitre, sí, entonces es muy difícil despojarse de eso. Entonces me adelanto a las personas que nos estén escuchando y pueden estar diciendo, ay, Natalia, pero es que a mí conocer mi diagnóstico me ayudó muchísimo. O hay personas que dicen, bueno, mi hijo, no sé, no se le entendía qué tenía y hasta que llegamos al diagnóstico de autismo enseguida fue como, miércoles, ya de aquí sabemos qué podemos hacer, para dónde podemos ir, ok. Eso está maravilloso. El problema es el sobrediagnóstico que hay ahora. O sea, esa es la crítica que nosotros estamos haciendo. O sea, que ahora todo el mundo tiene algo. Todo el mundo tiene TDAH, todo el mundo tiene trastorno obsesivo compulsivo. Todo el mundo tiene algo. Y perdón que quiero decir algo que puede ser impopular, pero es que todo el mundo sufre de depresión, todo el mundo tiene trastornos de ansiedad y sí hay que reconocer que después de la pandemia las personas han tenido mucho más conciencia de su salud mental y tal vez por este mismo motivo hay mayores diagnósticos porque la gente se ha ido a revisar, ¿bien? Claro. Pero el problema es el que tú dices, el sobrediagnóstico, el que yo veo en redes sociales que cumplo 2 o 3 criterios y ya me digo, es que yo tengo trastorno de la ansiedad generalizada. Exacto. Espérate, tal vez tengas algunos síntomas, porque esa es otra. Podemos tener algunos síntomas y no se necesariamente se cumple marcarse uno en el diagnóstico, en la etiqueta y enmarcarte para siempre en tu vida con estos nombres que al final son clasificaciones que nos ayudan a comprender y a estudiar y a hacer intervenciones nada más. Y a ver, un popular opinion, no necesariamente es que, bueno, como para dar un poquito de background, yo atiendo en clínica, tengo mi propia, digamos, consulta privada, porque estoy en la parte clínica, Javi está en la parte más educativa. Sí, Natalia Quiroga. Gracias. Por aquí. Sí, vale, para que no los pongas por aquí. Sí. Y a veces a mí no me sirve de nada. A mí como Natalia, como psicóloga, no me sirve de nada que mi paciente, yo le diga a mi paciente, oye, tienes depresión,
ajá, eso que me dice para el tratamiento, porque como lo estábamos discutiendo al principio, no todo el mundo tiene la misma depresión porque implican factores circunstanciales de su entorno, de las cosas que ha aprendido a lo largo de su vida. O sea, entonces en últimas, el diagnóstico, el problema del DSM, del CIE-10, que creo que ya va por el 11, porque mira, Wow. esto es información que a nadie le importa, pero que es interesante saber. Holanda es el único país de toda Europa que no usa el CIE, sino el DSM. Entonces eso fue muy fácil Qué para mí porque, interesante. sí, yo no lo sabía, pero eso fue muy fácil para mí. El DSM es el manual de, nosotros aquí hablando como si todo el mundo supiera que es el Ah, sí. DSM. El DSM es el manual, espérate que en español es el manual diagnóstico de miércoles, no me lo sé en español. El manual diagnóstico y estadístico De estadístico las de las enfermedades enfermedades mentales. mentales. Exacto, es Sí. como nuestra Biblia, por así decirlo, para Exacto. clínica, porque eso es otra cosa, la psicología no es solamente lo clínico. Pero, bueno, decía que aquí en Holanda es el único país que trabajan con el DSM Usa el y entonces DSM-5. si tú en Europa, si tú lo miras desde el CIE-10, entonces ya no tienes depresión, sino que tienes otra cosa. Entonces, eso también varía demasiado. Y lo otro es que no te dice nada sobre el tratamiento. O sea, no te dice qué hacer. Exacto. Sí, o sea, le pones una etiqueta a la persona, le dices, hola, bueno, listo, sí, tienes ansiedad generalizada. Chao, Good for you. good for you. Sí, o sea, como que... Entonces no te dice nada del tratamiento. Entonces nosotros nos estamos despojando de esa etiquetería que se le da a la persona. Es como pum, pum, ansiedad, depresión, OCD, tú, no sé qué. Y en Pero últimas sabes que, no sirve para sí, el tratamiento. Era como el punto que quería dejar. por sí solos no, claro, por supuesto que necesitan esos estudios posgraduales de formación avanzada para poder aprender sobre técnicas para intervenir este tipo de enfermedades mentales. Y eso es un tema que podemos hablar después porque psicólogos no preparados que están atendiendo en Intervinen. clínica, uh, ni pensarlo ni decirlo. Lo vamos a Así. hablar después, así que estén pendientes en un próximo episodio. Pero quiero volver al tema de la etiquetería, como decimos, del diagnóstico y que yo tengo esto y buscar un nombre, porque siento, y esto es una opinión, que es como un deseo de comprender y de darle nombre a algo que me está pasando. Yo el otro día Total. en psicoterapia, el psicólogo me decía, vamos a hacer este ejercicio y la próxima vez pues lo discutimos. Cada vez que tú sientas una emoción, vas a llenar este cuadrito. Entonces el Ujú. cuadrito es nombre de la emoción, el evento que lo generó, qué fue lo primero que pensé. Y a Intensidad. veces la intensidad, todas estas técnicas desde el enfoque cognitivo-conductual. Y a veces me costaba nombrar la emoción. Entonces existe una herramienta maravillosa que se llama la rueda de las emociones, Yo que la parece amo. como algo de preescolar, pero tienen que buscarla porque La realmente amo. es una herramienta magnífica. Yo la Yo tengo yo ahí la uso pegada. muchísimo para mis pacientes y también la tengo Claro. en la cartillita que le entrego a mis pacientes y que también tengo disponible a la venta si la De desean. hecho, Ahí está. sí, por favor, cómprenle la cartilla para el manejo de la ansiedad, Nati, que es además excelente. Entonces, la rueda de las emociones me ayuda a nombrar una emoción. Entonces, cuando tengo algo Ujú. tan complejo como unos síntomas de un desajuste o algo que me está generando malestar, porque tampoco lo vamos a llamar enseguida desorden mental o patología o enfermedad mental. Enfermedad. Puede que Ujú. a veces sean simplemente unas situaciones en el entorno que me están generando un malestar que me pueden generar síntomas de algunas de estas cosas que llamamos enfermedades mentales. Entonces, el deseo es como de la incertidumbre de saber qué es y nombrarla. Sí, Y yo creo que total. ese sentimiento hay que validarlo, pero también viene de nuestra propia cultura de darle un nombre a todo. A veces no hay que darle nombre a todo, sino más bien Sí. aceptar lo que estoy sintiendo y luego pues buscar las herramientas y los medios para De irlo acuerdo. trabajando. Javi, mira que no lo había pensado de esa manera, como ese afán de, claro, porque es que tú, como psicólogo, digamos que tú sabes algunas cosas y es como que, ay, cuando ya sabes, es como que, ay, no te afanes en Sí, ponerle nombre a eso, pero claro, alguien que no tiene ni idea de psicología y es, mierda, que todo esto que me está pasando, ¿qué rayos es? Quiero ponerle un nombre rápido, encuentro un video de TikTok, se lo pongo y me siento más tranquila. así es. O te voy a poner un ejemplo más de la vida cotidiana. ¿Te acuerdas la Ujú. primera vez que tú
sentiste lo que llamamos maripositas en el estómago. Y enamorarme. como que uno no sabe exactamente, uno no sabe qué es, como que, pero yo quiero saber qué es lo que me pasa, que cada vez que veo a esta persona, algo sucede en mí que me cambia la química, que me cambia, me pongo a temblar. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Uno quiere saber qué es. Y yo creo que eso sucede en términos generales con el ser humano en cualquier ámbito. Sí, es cierto. Es cierto, es totalmente cierto, no lo había visto así. Creo que, mira, estas discusiones también son chéveres porque nos empezamos como a poner en perspectiva. A poner en perspectiva, exacto, porque uno, claro, desde acá que ha estudiado, uno dice, ay, la gente es que se preocupa por tener el diagnóstico y es porque ya tú tienes en tu cabeza un montón de cosas, no todo, obvio, esto es súper denso y siempre le digo a la gente, entre más uno se meta en el tema de la psicología y como que vayas más profundo, más te das cuenta de que nada sabes y todo lo que dices lo dices con un cuidadito, como que... Ojalá todos fuéramos así, es decir, que tuviéramos la conciencia de lo delicado que es la palabra de un profesional titulado como psicólogo, porque en algún grado la gente percibe que se tiene cierta autoridad para hablar sobre algunos temas. Ok, sí. Y socialmente. Eso lo hablaremos después, como ya lo he dicho, pero quiero dar como el tease del siguiente episodio cuando vayamos a publicarlo sobre este tema. Y es que la formación del pregrado o del grado, como dicen en España, no es suficiente para uno llamarse experto en temas de salud mental, por ejemplo. Ok. Entonces, eso lo conecto justamente con este montón de profesionales que había dicho antes, que están ahí atendiendo y que podrían no estar ayudando a las personas que están diciendo ayudar. Exacto. Y ese es el problema y el meollo del capítulo de hoy. No quiero como ahora bombardearlos con súper información, y si tú eres una persona que no ha estudiado nada de psicología y sencillamente estás escuchando este podcast porque te interesan los temas de psicología, que ese fue uno de nuestros intereses, o sea, Sí. A mí algunas personas me escribieron como que, oye, Nati, en los videos que yo hago para redes sociales es como que, oye, Nati, chévere que si lo hicieras en un formato más largo, y con Javi empezamos como a hablar de, bueno, y qué podemos hacer por nuestro entorno y qué podemos hacer nosotros desde lo que tenemos en la cabeza, que además estas conversaciones cuando nosotros estábamos chiquitos estudiando, siempre las teníamos, ¿verdad, Javi? Siempre Siempre las eran teníamos. Conversaciones con una cerveza en la mano y profundas, sí. ¿no? Eran profundas y no sé. Y gente que venía a nuestras vidas, entraba a las conversaciones, luego se iban, no sé qué, pero como que nosotros siempre mantenimos esto y mantuvimos y que mantenimos. Oh my God, mi español se me está olvidando. Spanglish. Ya, y eso es otra cosa, se me van a salir seguramente palabras en inglés, pero no es porque sea la más gringa de todas, sino porque estudié todo, la mayoría de esto, de lo que vamos a estar hablando, lo estudié en inglés y a veces se me olvida. No, yo siento que el Spanglish hay que embrace it, hay que abrazarlo, hay que adoptarlo. Siento que es como un nuevo lenguaje ahí que uno puede aprovechar, que puede surgir para hablar entre continentes, entre naciones. La gente lo odia. Ay, y no. yo también odio cuando la gente habla Spanglish. Tengo que ser honesta, por eso tengo que hacer este disclaimer, porque me he vuelto quien tanto detesté. En fin. Sí. Volviendo al tema, amiga. Volviendo al tema, adelante, exacto. ¿no? Entonces nosotros estaba diciendo que esto es algo que nosotros hacemos como muy, muy seguido, y es, no queremos bombardearlos ahora de información como que, hey, no le presten atención a los diagnósticos, No, lo que queremos decirles es, hey, desde esta conversación que nosotros estamos teniendo, que incluso entre los dos aquí mismo en vivo estamos teniendo como, hey, mierda, sí, no había pensado eso, estamos teniendo diferentes perspectivas, se cuestionen. Entonces, que ese video de TikTok que les llegó, y por eso también el nombre de nuestro podcast, digan como, mierda, me siento identificada con esto, ¿será que se lo pregunto a alguien? ¿Será que voy y busco ayuda? ¿Será que esto está ocupando demasiado de mi tiempo? Porque eso es otra cosa, o sea, esta preocupación, esta incertidumbre, este malestar me está haciendo no ir al trabajo, no desarrollarme profesionalmente, mis amigos como que ya no quiero salir con ellos, como que no encuentro con quién hablar de esto. Es cuestionarme en vez de ponerme una etiqueta
que incluso nosotros mismos, desde nuestra profesión, ya estamos descartando las etiquetas. Y, bueno, dale si vas a decir algo y luego quiero una anécdota. Claro que sí, como volver a nuestro tema original y hablar un poquito como de luces y sombras. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando? Las redes sociales nos han abierto un mundo de posibilidades y también nos han abierto a una masificación de información y de conocimiento, ¿bien? Entonces sucede que, sobre todo después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, estamos viendo más conciencia sobre la salud mental, lo cual es maravilloso. Entonces hay publicaciones que vienen y nos cuentan sobre estas sintomatologías que varios de nosotros podemos sentir en algún momento particular de nuestra vida. Para ti, ¿cuáles son las luces y cuáles son las sombras de este fenómeno? ¿Quieres que sea crudamente honesta? Crudamente honesta. Sí, la luz es que tengo trabajo. O sea, literal, yo le debo mi práctica clínica a mis redes sociales. O sea, la gente que... Y les digo, yo tengo como 2,000 seguidores. O sea, no es una cosa guau, pero mi práctica... Gracias, Amix. Tú porque me miras con ojos de amor. Pero mi práctica clínica se lo debo a mis redes sociales. A que me empecé a exponer y a decir... Creo que tengo algo interesante que decir. No tengo la última palabra, pero... Tengo algo interesante que decir, me gustaría decirlo en público, pum, me grabo, lo subo. La gente se conecta, le parece interesante, llega. Sombras, y lo conecto, justo me leíste la mente porque viene relacionado con la anécdota que quería contar hace un ratico. La gente me escribe y me dice, Natalia, me está pasando esto, ¿qué tengo? No puedo hacer eso. No funciona así. No funciona así. Entonces funciona así. Entonces eso me hace sentir barrito porque, esta persona tuvo las agallas de escribirme, seguramente se viene sintiendo súper mal, seguramente se viene sintiendo con un malestar terrible, me escribe, me abre su corazón, me dice que tengo y es como, o sea... No es tan fácil. Yo sé que yo lo hago parecer fácil porque lo digo en 2 minutos. Pero no es tan fácil y es irresponsable de mi parte. Muchas personas te dirán, ay, tienes esto, son 300,000 pesos. Yo no puedo hacer eso. No, o sea, ni yo ni nadie. Está mal. Así es. El que lo haga es porque te está robando la plata, te lo digo. Porque... dar un diagnóstico fuera de un contexto terapéutico es una vaina brutal. Y eso nos pasaba, ¿te acuerdas cuando éramos estudiantes? Que, ay, no sé quién cita tiene tal cosa. Shame on us. Ay, no, qué pena, qué vergüenza. Uno ahí saliendo y que, ay, la no sé qué cita tiene, Tal se ve cosa. que tiene un TOC. Y uno ahí todo... Claro, todo claro, mal, uno como todo todo agresivo. hambriento de aplicar estas etiquetas y de diagnosticar Sí, y sentirse uno como psicólogo. Pero total. voy a agarrarme de esta anécdota que acabas de decir para darle un tip a los que nos están escuchando. Si tú estás en las primeras sesiones, 2, 3 primeras sesiones, con un terapeuta y enseguida te va dando una etiqueta, abre el ojo. Sí, yo también abriría el ojo. Yo también abriría el ojo. O sea, no te voy a decir... Hay diagnósticos que son... explícitos, evidentes y de libro, pero, como uno dice. Pero no... Yo no nunca he visto a alguien que lo cumpla todo. Nunca. Yo creo Nunca. que aquí voy a ponerme un poquito nerdo y como le digo a mis estudiantes, en la campana de Gauss están espérate, alguno de los dos Valen, extremos. ¿será que podría poner Ay, aquí sí. una campana de Gauss Campana para que sea más fácil de sí. explicarlo? Ajá. Entonces, las personas a quienes se les puede diagnosticar así, ¡pam!, no son la mayoría de las personas, no son ese 68% que está aquí en el centro, sino estas que están a los extremos que representan muy poquito con respecto al total de la población. Entonces, ese justamente es uno de los criterios que utilizan los manuales diagnósticos para decir qué es una enfermedad mental. Exacto. ¿Qué proporción de la población está completando esta complejidad de síntomas
que los está haciendo además disfuncional, porque ese es uno de los criterios que a mí nunca se me va a olvidar de la clase de psicopatología para uno atreverse a diagnosticar a alguien. Sí, sí, sí. La disfunción. No puedes funcionar como una persona regular en tu trabajo, con tu familia, te incomoda, con tus relaciones de pareja. Exacto. Te incomoda, hay malestar, o sea, no puede, así en palabras simples, no puedes vivir tranquilo. Estás todo el tiempo como en Así función es. de esa sintomatología, por así decirlo. Cómo apagarla, cómo sentirte mejor, entonces tomas, entonces sales, entonces tienes relaciones disfuncionales, etcétera. Pero sí, mira que me gusta mucho eso de... Yo en mi práctica clínica no llevo muchos años, llevo 3 años ya dedicándome a la clínica firme. Y Después de nunca... después de que dijiste que nunca querías clínica. Oh my God, sí. Ten Oye, cuidado sí. con lo que deseas. Ten cuidado con lo no que deseas. dices. Y terminé metida en esto, Exacto. haciendo contenido en esto, ahora el podcast, bueno, que me encanta. Lo máximo. Y siento que me hace muy feliz. Nunca he visto un diagnóstico puro. O sea, así que yo diga, wow, lo cumplió todo. No, y porque ya no uso tantos diagnósticos, a menos que sea absolutamente necesario y que yo vea que para el paciente es un cierre. Es como que no estoy loca, no soy una anormal, no es algo que solo me pasa a mí. Entonces, mira, este conjunto digamos, de conducta, de situaciones que te están molestando, corresponderían a algo. Claro, yo en mis consultas soy muy, tampoco me pongo y que esto es, vaya, lo que acabo de observar, no, cero. Mis pacientes lo pueden decir, yo soy súper abierta y les hago preguntas, les hago chistes, no sé qué, para que la gente sienta como normalizar eso que parece tan terrible, tan horrible. Por ejemplo, una persona con un TOC, y con un TOC, el TOC siempre está muy relacionado a, por ejemplo, pensamientos bizarros, pensamientos inmorales. Entonces, esto no fue una paciente mía, por eso lo puedo decir, y porque fue un video que nos pusieron en una clase de la maestría. Una chica que tenía un TOC gravísimo, que de hecho le hicieron un documental aquí en Holanda. Era muy severo el TOC que tenía, pero con todo eso no cumplía todos los criterios. Era un TOC su pensamiento era que si ella no se dejaba de grabar todo el día, todos los días, a toda hora, incluso cuando estaba durmiendo, en el momento que se dejara de grabar, ella iba a cometer un asesinato con alguien, Wow. o iba a hacer algo inmoral. Wow. Entonces, imagínate llegar a consulta y no que tu terapeuta te normalice eso, y como que mira, otras personas como tú también, Tienen no sé qué, esto se tienen similares. este tipo de pensamientos, exacto, esto se llama así y así. En estos casos yo te diría, eso funciona, porque funciona para la terapia, pero en otros casos no. Hay incluso gente que llega y que, hola, bueno, vine a terapia porque tengo depresión. Y es como, espera, vamos a calmarnos. vamos a calmarnos, vamos a desglosar. Entonces, sí, tú como terapeuta, obviamente con la experiencia ya vas teniendo en tu mente unas hipótesis, ¿no? De lo que ves, pero no le vas tirando a la persona así como que, sí, tienes depresión con ansiedad mixta y luego también tienes un poco de... Es muy Vas a denso tener porque... un diagnóstico devastador. Exactamente. Porque Ok. después la persona sale de ahí como que, bueno, Aclaración ¿qué que la hago con burla es esto? con el acento de la Sí, traducción. el acento de la traducción, Español no es. neutro. Castellano neutro. No, ese es español latino. Eso. El castellano es otra cosa densa. Total. Pero sí, o sea, claro, no es la burla de los pacientes, jamás haría eso. Pero es como que la persona sale de ahí y es como, mierda, ajá, bien, tengo depresión mixta con no sé qué, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Sí? Entonces ahí es donde viene la crítica. Entonces no es que ahora desechemos todo lo... De hecho, para este episodio me estaba preparando, releyendo unas cosas y viendo unos videos. Y un colega decía, no es que ahora nos vamos a desechar de los diagnósticos, sino que vamos a calmarnos. Vamos a Vamos darle a calmarnos. su lugar. Sí, Y su porque- momento, además. Porque ahora en redes sociales está muy difundido, muy difundido. Y no sé, Sí. bueno, no sé, por ejemplo, ¿tú qué piensas? ¿Qué tan
ya yo dije mis luces y sombras, pero para ti, ¿cómo lo has visto? Sobre todo desde Sí. desde la cuenta de Psicólogos Unidos. Síganla por Sí, ti. sí, Psicólogos Unidos Call en Instagram. Justamente iba a hablar de eso porque siento que puedo partir de la misma luz que tú dices. Gracias a esto, pues muchos profesionales, yo pienso que se está redignificando la profesión en algún grado. Total, de acuerdo. Dejamos de ver al psicólogo como el loquero, bien, el que trata como las personas que están mal, y al contrario estamos dándole una posición en la que deberíamos hacer normal ir a terapia, y a todo el mundo le recomendamos ir a terapia. Yo estoy yendo a terapia, Nati está yendo a terapia, tengo muchas personas en mi círculo cercano que van a que terapia van a terapia. frecuentemente, Y que no lo hubieran ninguno de hecho nosotros- nunca si no fuera por esto, perdón que te interrumpa, y que la gente Claro. nunca se hubiera planteado como que, ay, necesito ir a terapia si no hubiera como esta difusión. Ujú. Claro. Y al mismo tiempo, conectándolo con tu luz, ha dado lugar a iniciativas que permiten a personas que no tienen los recursos acceder a servicios de salud mental. Y uno Por de esos ejemplo, servicios es Psicólogos Psicólogos Unidos. Entonces nosotros, si estás teniendo una situación de pronto crítica, necesitas una orientación psicológica profesional, ven y nosotros te damos 3 orientaciones gratuitas. Y de pronto quieres un tratamiento más a largo plazo, pero no tienes un recurso para pagar algo demasiado. Aquí te podemos dar opciones que son asequibles y te podemos brindar acceso a esto que necesitas, que es tratamientos de salud mental o simplemente exploración personal o exploración de situaciones específicas, en fin. Eso me parece una gran ventaja, y que las personas empiecen a conocer que no solamente es que sufrimos del colon o que sufrimos de los ataques al corazón o del azúcar, sino que también existen otro tipo de cosas que bajo ciertos parámetros, bajo ciertas gravedades, deben ser intervenidos por un profesional de la salud mental. Ujú, de ¿A acuerdo. dónde voy de pronto con la desventaja? Y es algo que a mí me preocupa muchísimo y tiene que ver con un artículo justamente que me estaba leyendo, que salió el año pasado en The New York Times, sobre adolescentes e incluso niños que están viendo contenido en TikTok principalmente sobre trastornos de personalidad y trastornos mentales. Entonces, puede que sean información imprecisa, inexacta, bien, que al final vaya a llevarlos a encajarse o autoetiquetarse, al autodiagnosticarse, como decimos, bien, y empieza de pronto esta malinterpretación del tema de la salud mental, ¿no? Para mí el tema digamos que hasta ahora de pronto hemos hablado o estamos asumiendo que estamos hablando de personas que consumen redes sociales, que son adultas, y personas que son adultas también pueden llevar digamos, a tener estas comprensiones inexactas o equivocadas. De acuerdo. Ujú. Pero cuando son niños y adolescentes me parece mucho más grave, porque Sí. a veces son hasta los mismos pares, ¿no? De pronto no es un profesional que está hablándote en un TikTok de 1 minuto, 3 minutos, sino simplemente otra persona que de pronto leyó algo por ahí O y que le empieza dio a decir información anecdótica y... o que le dio o que le dieron el diagnóstico y entonces lo empieza a difundir. Que a mí eso no me parece que esté Exactamente. mal. Lo que está mal es entonces copiar me identifico tanto, me pongo la etiqueta yo. Ese es el problema, porque no es tan Exactamente. sencillo. Y sobre todo también el problema de la calidad de la información, que es un problema grave. O sea, hasta ahora hemos hablado, amiga, de, ok, no creer todo lo que vemos, pero también tenemos que pensar y darles tips a los que nos están escuchando sobre, y entonces, ¿cómo hago yo para Sí. tomar esto de forma crítica? ¿Cómo Yo creo hago que yo para saber si esta cuenta me está hablando desde la verdad, desde la ciencia, desde la evidencia, y no son cosas, digamos, no sé qué, el horóscopo, yo qué sé? sí, Eso es otro tema. exacto. Sí, eso es otro tema, las pseudociencias. Sí. Y que hay Que mucha además gente... la cultura pop ha como exacerbado, y las redes sociales Oye, también, el tema de sí. los signos zodiacales. Total, eso se había Eso es un muerto y tema ahora para la lista volvió de otra vez y temas. que, ay no, eres súper Tauro. Imagínate que yo tengo una paciente que son Gen Z, ellas son súper Gen Z, o sea, 100%. No Una voy a de mis decir más cercanas amigas es súper creyente de eso. Ustedes saben quiénes son. no voy a decir, y son psicólogas. Una,
Ok, una silla eso pasa mucho porque está muy difundido en la cultura pop, como tú dices. Y mis pacientes, no voy a decir obviamente ni información de ellas ni nada, pero es como que, yo soy súper Tauro, no sé qué, y me tuve que poner a buscar qué carajo significa que soy súper Tauro o Piscis, no me acuerdo qué fue lo que me dijo, para entender qué quería decir con eso. Obviamente yo le pregunté, pero yo como que, pero ¿qué quieres decir? ¿Cómo así que es súper Tauro? Ay, no sé, pero me tuve yo también que meter en la onda como para entender a dónde iba. Claro, ¿no? Y la cosa se complejiza, porque es que antes, yo no sé si tú recuerdas, tú eras Tauro o eras Géminis o eras Cáncer, pero ahora tienes ascendente, ascendentes. Luna, no sé qué Saturno, Mercurio cuál, o sea, no Sí, entendí. sí, nos estamos quedando, amigos, ya estamos hablando como de que, ay, esos muchachos de ahora. Esos treintañeros. Nosotros treintañeros, esos muchachitos Esos de hoy. muchachitos de ahora ya nos estamos quedando. Pero bueno, No. a lo que iba con eso es que está esta información que obviamente, hombre, esto no tiene ninguna, si es por la cultura pop nice, pero eso no lo podemos equiparar a la psicología en definitiva, y creo que eso está claro. Igual tenemos un episodio de esto también, pero lo importante es que ahora no es que nada más tengo que seguir la cuenta del New York Times, de la APA, no. Pero si tú llegas a encontrarte, esa sería como mi recomendación, si tú llegas a encontrarte con un TikTok y tú dices, mierda, a mí me está pasando esto, busca ayuda profesional, ¿sí? Porque ni siquiera nosotros en terapia podemos decir, espera un segundo, sí, tienes ansiedad. Yo tengo una colega, Barbie, que la amo y la adoro. Barbie La se vamos. toma 4 sesiones completas de evaluación. 4 sesiones completas. Me parece maravilloso. Yo no soy tan 4 Y sesiones, te pero felicito públicamente, Barbie, porque me parece maravilloso. O sea, hay Barbie que hasta tomarse el 5 tiempo. sesiones. Wow. Ella es súper seria con eso. O sea, no quiero decir que yo no y mis otras colegas no, pero es No que son ella lo... enfoques. Claro, y ella lo tiene estructurado en su consentimiento informado de esa manera. O sea, ¿sabes que son 4 sesiones la vieja dándole, explorando todo para después llegar a una primera hipótesis? O sea, tú sabes todo lo que requiere eso para que tú digas en un video de TikTok o de redes sociales, tengo eso. O sea, que eso sea como la apertura a, tal vez debería buscar ayuda, me gustaría Exacto. entender un poco más, ¿Sabes qué? Déjame pensarlo. O sea, estoy viendo un Total. contenido en redes sociales. Voy a pensarlo. Voy a pensar quién es la persona que me lo está contando, con qué palabras me lo está contando, si está utilizando de pronto afirmaciones categóricas, por ejemplo, una forma de sospechar. ¿Qué otra cosa? De eso se trata ser crítico, de pronto no tragarse entero el contenido que me está llegando, sino Exactamente. parar, pienso, exploro un poco más y luego sí miro a ver si esa información pues es precisa, es útil. Lo segundo que yo diría, aparte de esto que tú estás diciendo de no tragarnos el contenido que vemos, es considerar si el emisor del mensaje, quien está publicando, es un profesional de la salud mental. Y aún así, cuando digan ser psicólogos, psiquiatras o cualquier otro profesional de la salud, es bueno revisar sus credenciales, es bueno revisar la experiencia que tiene, ¿no? Porque Todo el mundo aparece en internet. lamentablemente, exactamente, y lamentablemente hay personas que se aprovechan. Hay personas que te pueden mentir, es tan fácil colocar en mi bio, soy psicólogo y ya. ¿Me lo tengo que creer? Claro, O de pronto puedo revisar más información. todo el mundo aparece en internet, o Y sea, sencillamente coge, copia, pega el contenido en Google y te sale si esa persona ha publicado artículos, si esa persona en verdad tiene una consulta privada, si es profesor, o sea. Exacto, y digamos que otra última recomendación que a mí se me ocurre dar, y que es con base al artículo que leí también, es que, bueno, y a los consejos en general que aprendemos en la carrera de psicología, es que si estás pasando por una situación en la que sientas que te está sobrepasando, ¿bien? Busca un profesional de la salud mental, ¿bien? Preferiblemente a alguien que tenga un posgrado, ¿bien? Alguien que se haya tomado la tarea de estudiar 1 o 2 años más en algo bien específico como el tratamiento de estos síntomas que nos hacen sentir mal. Y el posgrado, ay no, aquí ya nos estamos vendiendo en aguas turbias, pero lo podemos dejar para próximos episodios. Claro que pero que sí. el posgrado sea en clínica, porque hay gente haciendo Eso, clínica eso, con sí. posgrado en desarrollo humano.
Sí, no, me perdón, faltó al decir que le eso, caiga tienes el toda la guante que razón. se lo achante. En verdad, perdón. Y es que en Colombia, el problema es que en Colombia no tenemos regulado el ejercicio clínico tan regulado como lo hay en otros países. Entonces, por eso, personas con maestría en desarrollo social, que no es una maestría mala, pero no es una maestría que te da habilidades clínicas, está haciendo clínica. Sí, perdón con la imprecisión, pero me refería a un posgrado en el área clínica. En Por clínica, supuesto que sí. exactamente, exactamente. Entonces Bueno, son como Javi, esos 3 tips. A mí se me ocurre que podemos dejar como una publicación en nuestro Instagram, @déjame pensarlo podcast, sobre esto que estamos conversando. De pronto, eso te iba a decir. tips. Y Vámonos les con dejamos también la recomendaciones. referencia de los artículos que hemos leído. Sí, vámonos con recomendaciones para quien le interese más de este tema. Obviamente, nosotros preparamos este episodio leyendo cosas que ya están publicadas en internet, otros colegas que están también preocupados como con nosotros por esta difusión masiva, que creo que se está saliendo un poco de control, pero que, hombre, si empezamos a parar, pensar como el nombre de nuestro podcast, creo que sería algo incluso muy beneficioso para nuestro ejercicio profesional y le empezaríamos a dar más relevancia y a dignificar, como Javi le decía, nuestra profesión. Entonces vámonos, Javi, con recomendaciones, dejamos los links o no sé si decimos ahora los arrobas o dejamos los links. Podemos dejar los links, pero quiero que las personas nos visiten en nuestro Instagram, @déjame pensarlo podcast, porque ahí no Vamos se a te verlo va, por acá. vas a tener como una central de información de nuestras publicaciones, clips de las conversaciones que Nati y yo tenemos por aquí. También vamos a tener teasers sobre los capítulos que vienen, pero también Exacto. lo que queremos es que estés bien informado y puedas tener tips, y ahí los vas a encontrar. Exacto. Entonces, bueno, gracias por quedarse aquí con Gracias nosotros por hasta el escucharnos hasta el final. final. Y bueno, nada, de esto viene mucho más. Nos vamos con nuestra musiquita, que Valentina nos las pondrá al final. Gracias, hasta la Chao. próxima. Chaito.